Hoy os quiero explicar uno de los conceptos que más me costó de entender. Al principio pensé que era demasiado complicado, que nadie usaría esto, pero según iba aprendiendo más, lo empecé a comprender. Hasta ahora que lo veo incluso sin fijarme. Os voy a hablar de las divergencias, más en concreto, unas que se suelen denominar divergencias ocultas. No son las divergencias normales, que todo el mundo explica y de las que hay tantos vídeos hablando de ellas. Son otro tipo de divergencias, no hay tanta explicación y las estrategias parece que no son tan interesantes. Pues bien, aclaremos un poco todo esto. Vamos a explicarlas. Veremos los indicadores donde se forman y si son buenas bases para alguna estrategia. Empecemos. Una divergencia es una situación en la que dos cosas se vuelven diferentes o aumenta esa diferencia entre ellas. Si lo pasamos a los mercados, vemos el precio y más o menos cómo el indicador lo va siguiendo. Entonces, cuando el indicador, hace algo diferente o deja de seguirlo, se genera una divergencia. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una divergencia normal. Si os fijáis, el precio va haciendo un pico más bajo, un pico más bajo, un pico más bajo y un pico más bajo. Sin embargo, el indicador hace un pico más bajo, un pico más bajo, un pico más bajo y de repente este pico de aquí, ¿vale? Ya no es tan bajo como el anterior, ¿vale? En el precio hace un pico más bajo y el indicador no, con lo cual se genera una divergencia que en este caso serían las divergencias normales, que significa un cambio de tendencia o da a entender que puede venir un cambio de tendencia, en este caso si se cumple, en el momento que rompe el máximo anterior, el precio empieza a seguir una tendencia alcista. Sin embargo, lo que estamos buscando son divergencias ocultas. Y en estas, el mercado sigue su movimiento alcista o bajista. No es como en las normales, que en el momento que estamos en una tendencia bajista, por ejemplo, se genera una divergencia normal, seguramente el precio cambie de dirección e inicie una nueva tendencia. Con las divergencias ocultas ocurre lo contrario, es decir, tenemos una tendencia alcista, se genera una divergencia oculta y sigue esa tendencia alcista. Como sabéis, en una tendencia el precio va realizando pequeñas correcciones mientras los indicadores pues lo van siguiendo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se genera esa divergencia oculta? Pues el precio va haciendo un mínimo cada vez más alto, por ejemplo aquí que lo tenemos en tendencia alcista, un mínimo cada vez más alto, aquí tiene otro mínimo más alto, otro mínimo más alto, otro mínimo más alto. Bien, ¿y qué hace el indicador en este caso? Pues el indicador no hace un mínimo más alto. Aquí, por ejemplo, podéis ver cómo ha generado un mínimo y el siguiente mínimo es más bajo que el anterior, con lo cual aquí ya tenemos una divergencia oculta, ¿vale? Vamos a marcarlo así para que quede bien señalado. Aquí pasa exactamente lo mismo. Aquí tenemos un mínimo más bajo y en el indicador tenemos un mínimo más bajo, perdón, un mínimo más bajo que es todavía mucho más que el mínimo anterior. Sin embargo, en el precio el mínimo anterior no ha sido superado. Lo mismo pasa en este mínimo de aquí, en el precio, con este mínimo de aquí en el indicador. Igual que con este y este de aquí. ¿Vale? Pues estas son las divergencias ocultas que estamos buscando y que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así de sencillo. Hemos dicho que las divergencias ocultas se forman entre el precio y el indicador, pero no todos los indicadores son aptos para buscar divergencias ocultas. Estos deben ser un oscilador, es decir, que se mueva entre dos valores, por lo general entre 0 y 100. Y es gracias al propio cálculo del indicador lo que produce esa diferencia con el precio a la que llamamos divergencia. Hay muchos indicadores que producen divergencias, pero los más importantes o los más usados son el MACD, el RSI, el Williams porcentual y el estocástico. A mí personalmente el que más me gusta es el estocástico. Por nada en particular, vais a ver que todos dan las mismas divergencias en los mismos sitios, simplemente lo he estudiado un poquito más. Vamos a ver dónde da las divergencias los diferentes indicadores que tengo aquí señalados, ya marcadas las del estocástico. Vamos a ver, por ejemplo, el Williams porcentual.
No nos generaría la primera divergencia que sí nos señala el estocástico, esta no nos la señalaría, pero sin embargo esta otra sí. Esta de aquí sí que la marca. Fijaros que aquí el Williams porcentual está diciendo una cosa y el precio nos está indicando otra. La siguiente también nos la marcaría el Williams porcentual y la siguiente pues también la tendríamos bien marcada con el Williams. El MACD, sin embargo, lo que tenemos que hacer es eliminar estas dos medias, ¿vale? Nos vamos a quedar solo con el histograma y una vez que tenemos el histograma lo vamos a pasar a línea. Una simple línea es el histograma pero pasado a línea. Y es así como mejor vamos a ver las divergencias ocultas. No las normales porque el MACD señala muy bien las divergencias normales, pero para las ocultas sí que es necesario por lo menos fijarse solo en el histograma. En este caso, pues vemos que también nos señala la divergencia, vamos, la primera divergencia que nos señalaba el estocástico, también nos genera la divergencia de aquí que nos ha señalado los tres indicadores anteriores. Aquí pues igual un poquito más difícil de ver, pero también tenemos una pequeña divergencia y en esta que también es bastante clara porque el precio aquí está subiendo y aquí claramente está bajando el indicador. Y luego por último tenemos el RSI, vamos a hacer un poquito más grande, que nos pasa lo mismo que con el Williams. Esta primera aquí no nos la marcaría, pero sin embargo la segunda, y que es bastante clara tanto en el precio como en los cuatro indicadores que tenemos señalados, pues está muy bien señalada. Lo mismo pasa con esta sería un poquito más difícil de ver, y esta última que sí que está bien señalada porque fijaros, aquí está cayendo el RSI y el precio está subiendo. Voy a enseñaros cómo se calcula así muy rápidamente y a grosso modo para que podamos ver si tiene algún fundamento fuerte esto de las divergencias, pero primero vamos a quitar todos estos indicadores, vamos a eliminarlos. Vale, nos vamos a quedar solo con el estocástico, básicamente porque es el que más me gusta y el que mejor controlo. Vale, vamos a quitar también todas estas marcas que hemos puesto antes. Vale, y así con el gráfico mucho más claro, vamos a ver cómo se calcula. Porque el estocástico tiene un periodo que es en este caso, es de 14. Es decir, vamos a sacar una regla y vamos a poner 14 velas, porque el periodo es el número de velas al que se calcula el estocástico. ¿Vale? Y lo que hace es calcular la distancia que hay desde el cierre de la vela actual hasta el máximo y mínimo que ha generado el precio en esas últimas 14 velas. Es decir, si vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, tenemos... Vale, he pausado un momento el vídeo para colocar bien el periodo y dejarlo bien señalado. Y como vemos, vamos a calcular el punto del estocástico al cierre de esta vela de aquí que tenemos. Y lo que hace es coge los máximos y los mínimos y al precio de cierre calcula la distancia a la que está entre ambos. Y ese le genera un número que es el que va colocando el estocástico. Por ejemplo, aquí en el estocástico pues nos da un 52,07 y sería más o menos, pues está un poquito, iba a decir la mitad, pero fijaros, no está exactamente en la mitad porque tenemos puesto de desviación, no desviación, sino de alisamiento 3. Si pusiésemos, ¿vale? Si os fijáis, ¿vale? El precio de aquí al máximo tiene bastante distancia y de aquí al mínimo tiene menos distancia. Es decir, si el 50% o el nivel 50, imaginaos que esto fuese el nivel 0 y este el nivel, perdón, este el nivel 100 y este el nivel 0. En este caso estaría por debajo del 50, ¿vale? Entonces vamos a quitar el aislamiento, en vez de que sea 3, lo vamos a poner en 1 para que así, ¿vale? Veáis cómo si se genera bien. Si os fijáis ahora está en 26,8 y como decíamos antes, si aquí está en 100, si suponemos que esta parte de arriba es el 100 y esta parte de aquí abajo es el 0, que esté en 26 el cierre, pues sí que es muy
se ve claramente que, que hay más distancia al mínimo que al máximo. Perdón, que hay menos distancia al mínimo que al máximo. Y básicamente así es como se genera el nivel del estocástico. Una vez tenemos esto claro, podemos ver el fundamento de las divergencias ocultas. Y se puede observar cómo, dependiendo de dónde cierre la vela, se incrementa más o menos el indicador, generando esas divergencias. Bien, vamos a ver dónde cogen importancia las divergencias ocultas en los mercados. Hemos comentado que después de una divergencia oculta el mercado sigue el movimiento previo. Entonces tenemos que buscar una tendencia. Y cuando tengamos claro hacia dónde va el mercado, esperamos a que se forme una divergencia y nos indicará que el precio seguirá ese camino. En este caso, por ejemplo, para buscar una tendencia, aquí se ve bastante claro cómo empieza a subir, pero cuando estemos en este punto no sabemos exactamente cuándo empezará. Para ello tenemos que marcarnos pues los picos, ¿vale? Los máximos y los mínimos, y sabemos que si hace un máximo más alto y un mínimo más alto, estamos en una tendencia alcista, y si hace un mínimo más bajo y un máximo más bajo, estamos en una tendencia bajista. Por ahora aquí lo que vemos es un pico arriba, un pico abajo, un máximo, un mínimo, ni siquiera llega a romper los anteriores, con lo cual no tenemos nada. Aquí tenemos unos máximos, un mínimo que sigue sin romper nada, máximo, aquí ya empieza a romper un mínimo, pero que ni siquiera ha roto el anterior. Y aquí vemos cómo parece que quiere romper ya el máximo este previo. Vamos a dejar así, esto así medio marcado, tanto por arriba como por abajo. Y como vemos, aquí tenemos un mercado lateral. En el momento que sale del mercado lateral, podemos observar que ya podríamos decir que se inicia la tendencia alcista. Y aquí en este punto tenemos la primera divergencia oculta. Fijaros cómo nos está indicando, ¿vale? Aquí el precio está subiendo, hace un mínimo más alto que el anterior, pero sin embargo el indicador nos está diciendo a la inversa, está haciendo un mínimo más bajo que el anterior. Con lo cual, claramente divergencia oculta, y como veis el precio sigue su tendencia alcista en este caso porque ha roto por encima de la resistencia. Aquí no tenemos divergencia oculta, aquí tampoco, pero si os fijáis, aquí sí que tenemos otra divergencia oculta muy clara. Y nos indica que el precio sigue hacia arriba, y como veis el precio sigue hacia arriba. Aquí tendríamos incluso otra y aquí otra, ¿vale? Esto es importante y tenéis que saber que prácticamente todas las tendencias acaban formando divergencias ocultas. Dependiendo de cuándo se forman, es decir, si la tendencia ya está muy madura, por ejemplo aquí, que ya la tendencia tiene un recorrido bastante amplio, frente a esta, que la tendencia se acaba de iniciar, es muy joven, va a tener más o menos valores de divergencia oculta. Como norma general, si las divergencias ocultas se forman cuando la tendencia aún es joven, suelen tener bastante más probabilidad que si es al revés, que si se forman en esta, aunque esta, por ejemplo, sí es muy buena, pero bueno, así pueden tener más o menos valor. Para que no quede muy largo, voy a parar aquí el vídeo y en el siguiente seguimos.